Lección número 17 de Mariología. Divino Padre eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía a mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luces celestes, disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón. Amén. Bienvenidos, hermanos, a la lección número 17 de Mariología. Estamos tratando el capítulo 10 en el numeral 5 del 10º capítulo, que habla sobre María libre de pecado personal. Veamos qué dice el texto, ¿verdad? Para seguir reflexionando. A partir del siglo V es afirmada esta doctrina de la pureza de la Santísima Virgen María, que no cometió pecado personal, y es reafirmada por todos los santos padres de la Iglesia de una manera unánime. Podemos decir entonces que los elegidos de Dios para una misión determinada son preparados y dispuestos de tal manera que sean idóneos para aquello a que son elegidos. María entonces, por su parte, fue divinamente elegida para ser madre de Dios, y por eso no puede dudarse de que Dios la hizo apta por su gracia a esa misión. Pero no hubiera sido idónea madre de Dios si hubiera pecado alguna vez. Y esto por tres razones: porque por el honor de los padres redunda en el honor de los hijos, y a la inversa, la ignominia de la madre hubiera redundado en la ignominia del hijo, ¿verdad? En el caso de la Virgen. Segundo, porque María tuvo una especial afinidad con Cristo. ¿Por qué? Porque Él tomó carne de ella única y exclusivamente. Recuerden que ella no tuvo participación de varón. Y tercero, porque el Hijo de Dios, que es sabiduría de Dios, habitó en ella de una manera singular. No solo en el alma, sino también en sus entrañas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues ella tenía que estar limpia, su carne, sus entrañas tenían que estar limpias del pecado original y del pecado personal, en atención a la santidad, a la pureza y a la sabiduría de Dios. Este Dios Hijo que habitó en ella, ¿verdad? En su alma, pero también en sus entrañas. Su carne tenía que ser pura, porque el pecado personal es lo que daña la carne, pues, ¿verdad? Ahora bien, el Concilio de Trento enseña que Dios concede gracias suficientes a todos los justos para observar los preceptos divinos, ¿verdad? Y aunque caigan en pecados leves y cotidianos, no por eso dejan de ser justos. O sea, los santos pecan, los santos terrenales, ¿verdad? Los que están en el cielo ya no. Los justos pecan, aunque sea con pecados leves, ¿verdad? Los pecados veniales. Aquí, por lo tanto, no se trata de plantear si la Santísima Virgen María cometió pecados mortales, sino de saber que sí también se vio libre de los pecados veniales y que pudiera haber cometido, ¿verdad? Los pecados veniales que cometen los justos. Ella fue también preservada por esa misma definición anterior que dijimos, que Cristo iba a habitar en su alma, pero también en sus entrañas. Entonces ella tenía que ser libre de todo pecado personal. Por supuesto que ni se me ocurre pensar en pecados mortales, pero alguno podría pensar que sí cometió pecados veniales, pero dice el Concilio de Trento que no, que fue imposible para ella. La Santísima Virgen María fue inmune toda su vida de cualquier pecado venial, por especial privilegio de Dios. Ella no cometió pecado alguno, ni mortal ni venial. Esto lo definió el Concilio de Trento en su capítulo 6, dice el Denzinger número 1573. El Papa San Pío V también enseña
que en María no hubo pecado actual, que es el pecado actual, es el pecado personal, ya sea mortal o venial, dice el Denzinger número 1973. Y el Papa Pío IX también afirma que fue limpia de todos los pecados y que fue libre de todas las manchas en el cuerpo, en el alma y en el entendimiento. Recordemos que por el pecado original nosotros tenemos una inclinación. El alma del ser humano queda herida por el pecado original y queda debilitada y somos propensos a caer, aunque sea en pecado venial. Ella fue liberada totalmente en su cuerpo, en su alma y en su entendimiento de todas las consecuencias del pecado original. Por eso ella no tuvo imperfección en su alma, porque la imperfección del alma te la da el pecado venial. Es lo que nosotros llamamos la concupiscencia, que en ella no existió. Ella no tenía ninguna inclinación a ningún apetito sensitivo sensual. Hablo sensual no solo de sexo, sino sensual en el sentido de todos los sentidos del cuerpo humano: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Entonces los apetitos sensuales no existieron en ella en ese sentido, que ella no tenía ningún reato que haya a consecuencia, que hay en su alma a consecuencia del pecado original. Entonces ella era totalmente libre de mancha de pecado original y personal. Entonces, esta misma idea la subraya el Papa Pío XII en su encíclica Mystici Corpori del año 1943. Y también en 1953 en Fulgen Corona y el radiomensaje también del Papa Pío XII, titulado Quando Laiciate, 1953. Y por su parte, el Concilio Vaticano II ha reiterado esta misma doctrina de la pureza de María, que no tuvo pecado personal, cuando decía el concilio que fue enriquecida desde el primer instante de su concepción con el resplandor de una santidad enteramente singular. Dice la Lumen Gentium en el número 56. Y esto que dice el Concilio Vaticano II, que habla de la singular plenitud de santidad de la Santísima Virgen María, veamos el sexto apartado de este capítulo 10, que habla de la santidad de María. Dice la Sagrada Escritura que ella nos muestra, la Biblia nos muestra a María en la escena de la Anunciación como la llena de gracia, dice San Lucas 1:28. Y Santo Tomás de Aquino, meditando este pasaje, afirmaba que el ángel Gabriel veneró a María cuando hasta entonces nunca se había oído decir que un hombre fuera venerado por un ángel. El ángel veneró a la Santísima Virgen María, dice Santo Tomás de Aquino. Y en este sentido también los teólogos, en especial a partir del siglo XV, reflexionando sobre esta plenitud de gracia que tiene la Santísima Virgen María en su Inmaculada Concepción, se han preguntado si la gracia inicial de María fue mayor que la gracia final de cada uno de los ángeles y de los hombres. Y aún más, dicen los teólogos, que la gracia final de todos los ángeles y de todos los santos juntos, ¿verdad? Esto es impresionante. Los mariólogos enseñan comúnmente que su gracia inicial, que es superior a la de cualquier ángel y de cualquier santo, y que esta es una doctrina que ha sido reflejada en la bula definitoria del dogma de la Inmaculada Concepción, que la hiciera pues el Papa Pío XII, ¿verdad? La Inmaculada Concepción. No, Pío IX, la Inmaculada Concepción. Entonces este contenido está de la total santidad de la Virgen María en la bula del Papa Pío IX, cuando define el dogma de la Inmaculada Concepción. Veamos qué significa esto. Significa una cuestión especial para la Santísima Virgen María. La gracia inicial de María fue mayor que la gracia final de cada uno de los santos, de los ángeles y de los hombres. Hay una gracia inicial y una gracia final en nosotros.
Recordemos que nosotros recibimos la plenitud de gracia para cada encomienda que nos hace Dios. Cada misión que Dios nos manda nos prepara con gracias especiales. Entonces, imaginémonos el nivel de la misión que tenía la Santísima Virgen María, la maternidad divina, la maternidad espiritual, que es una cosa inmensa, que abarca a todo un Dios que quiere venir a vivir con nosotros y abarca a todo su cuerpo místico, que es la iglesia, que es infinitud de seres humanos. Entonces ella, en primer lugar, recibe la gracia inicial, que es la Inmaculada Concepción y la liberación de todas las consecuencias del pecado original, y en la madurez, en la adultez de su maternidad universal, su maternidad divina por un lado y su maternidad universal. Entonces ella recibe la plenitud de todas las gracias en la medida de que va siendo necesaria para la misión que Dios le encarga. Entonces dicen los mariólogos que la gracia inicial de María es mayor que la gracia final de todos los ángeles y de todos los hombres, incluso juntos, dicen los mariólogos. Y ellos enseñan pues que la gracia inicial de María fue superior a la gracia de cualquier ángel y de cualquier santo. Y esta doctrina, pues el Papa Pío IX la incluye dentro de la bula que define el dogma. Ahora bien, la primera gracia fue otorgada a María como una digna preparación para la maternidad divina, eso en primer lugar. Y aún la gracia consumada de los demás santos no es todavía suficiente ni digna preparación para la maternidad divina. Por lo tanto, la primera gracia de María debería haber sido y fue de una manera superior absolutamente a la gracia de cualquier ángel y de cualquier santo, por su misma misión, que era una misión en grado superlativo, la misión de la Virgen. Entonces, esta plenitud de gracia que recibe María también, fíjense bien, como Dios es infinito, no se agota nunca. Entonces, esta plenitud de gracia que recibe la Santísima Virgen María no excluye, miren qué bonito, no excluye de modo alguno el aumento de gracia en ella, porque María, siendo una de nosotros, una aviadora, o sea, una caminante, una peregrina, un ser humano peregrino como cada uno de nosotros, no podía estar en peor condición que cualquier justo, pues todos estamos expuestos aquí, pero sin embargo, para quien cabe la posibilidad de un aumento continuo de gracia, eso fue lo que le sucedió a ella. Ella tuvo en un continuo aumento de gracia. Por eso podemos afirmar que la plenitud de gracia inicial de María no fue infinita y que en consecuencia podía ir en aumento, y es una de las reflexiones que hacíamos nosotros en la clase del misterio de Dios. Recuerdan de que Dios es tan infinito y eterno que no se agota nunca, y que parte de la felicidad de los bienaventurados será que en cada instante de su existencia en la eternidad van a seguir conociendo cada vez más y más y más a Dios, y eso va a ser parte de nuestra felicidad, porque Dios no se va a agotar nunca, porque Él es eterno, infinito, 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 no se agotará nunca. Y esto lo reafirma San Pablo en aquel texto que habla del Espíritu Santo. Dicen, pidan y llénense, dice San Pablo, cada vez más y más del Espíritu Santo. Llénense cada vez más del Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo es Dios infinito que no se agota nunca. Nosotros nos podemos estar llenando todos los días del Espíritu Santo hasta el día de nuestra muerte, donde vamos a llegar a la plenitud de la gracia o la gracia final con la que quedaremos ya santificados. En el caso de la Santísima Virgen María, dice que su gracia inicial fue muchísimo mayor
que la gracia final de todos los ángeles y de todos los santos juntos, dice el texto. Entonces es grandísimo el culto que le debemos a la Santísima Virgen María y debe ser grandísimo, por eso la Iglesia lo define. Dice que el culto de la trilla solo para Dios, el culto de adoración, el culto de dulía a los ángeles y a los santos es un culto de veneración, y de hiperdulía, o sea, de una super veneración, en superlativa la veneración que le debemos a la Santísima Virgen María por este tipo de ser que es ella, pues esta persona de ella, que es en primer lugar la madre de Dios y que es la madre de todos los hombres. Entonces el nivel de gracia y plenitud de gracia final de la Santísima María, incluso yo diría que aún hoy en el cielo la gracia no se agota hasta para ella. Ella está siendo eternamente feliz porque cada vez más está conociendo un poquito más de Dios, ese Dios que no se agota nunca, nunca, nunca. Muy bien, las virtudes de María, el numeral 7, numeral final de este capítulo 10. Las virtudes de María, dice, los justificados, o sea, los salvados, los santos, los bautizados, en el caso de nosotros los que estamos vivos, tanto los niños como los adultos, recibimos junto a la gracia santificante en los sacramentos, recibimos las virtudes y los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Las virtudes teologales y las virtudes cardinales. La Santísima Virgen María tuvo, desde el primer instante, el primer momento de su Inmaculada Concepción pasiva, ella tuvo, con la plenitud de la gracia inicial, tuvo todas las virtudes infusas. Infuso quiere decir venidas de Dios, que Dios se las infundió en su alma. Y también recibió toditos los dones del Espíritu Santo. Pero cuanto más perfecta sea la gracia, tanto más perfecta será también las virtudes que proceden de ella, de la Virgen. Y como la gracia de María fue perfectísima, hay que decir también que las virtudes infusas, las virtudes teologales y morales, las virtudes cardinales y teologales, como decía yo anteriormente, todas estas virtudes florecieron en ella, no conforme a la común medida en que la recibimos todos, porque nuestra alma, como les repito, siempre ponemos obstáculos en nuestra alma por nuestra debilidad y por nuestro pecado, pero como el alma de ella era totalmente limpia, sin ninguna influencia del pecado original, entonces ella recibe esa gracia en grado sumo y con cierta eminencia especial. Entonces la Santísima Virgen María es casi está topando con el techo de ser Dios. Ella está muy por encima de todos los ángeles y los santos en la gloria celestial, pero nunca, por supuesto, va a estar al nivel de Dios, porque Dios es solamente uno en tres personas. Ella es una cuarta persona que está en el seno de la Trinidad, pero no es Dios. Porque yo creo que ella está en ese nivel, ella está en el nivel de la divinidad, pero sin ser Dios. En ella estamos representados todos, en ella y en su Hijo Jesucristo, que tiene naturaleza humana, estamos representados todos, porque yo creo que la misión final de Dios es que todos nosotros vayamos a vivir en el seno de la Santísima Trinidad. Yo creo que tenemos que ampliar el concepto de nuestra salvación para ir a vivir en el cielo. En el cielo es vivir en el seno, en la casa de la Santísima Trinidad. Es como ser una gota de agua en el infinito, inmenso mar. Eso es lo que vamos a hacer en el cielo. Nosotros vamos a estar insertados totalmente en la divinidad, en esta analogía de la gota de agua en el mar. Así debería ser. Entonces, con respecto a las otras gracias,
denominadas técnicamente como carismas, los carismas, ¿verdad? Estamos hablando de las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Entonces, los carismas, habría que concluir que en María tuvo todo cuanto convenía a su condición de madre, de reina y madre universal. De todas formas, estas perfecciones en las virtudes y en los carismas que le hace ser la criatura más perfecta salida de las manos de Dios, no nos debe hacer olvidar que ella, la Santísima Virgen María, vivió una experiencia plenamente humana, corriente, común, normal, a todos los ojos de todos los demás hombres. Por supuesto que esto significa que no a los ojos de Dios. Dios la miró de una manera diferente porque Él es Dios y Él conoce el interior. Nosotros no conocemos el interior de nadie. Entonces, no debemos de olvidar entonces que ella fue plenamente humana, totalmente humana, común y corriente, normal. Así tenemos que verla, pero en la medida que Dios la colmó, tenemos que decir que ella es la criatura más perfecta salida de las manos de Dios. Y es más perfecta, la más perfecta, ¿por qué? Porque también ella fue redimida de una manera eminentísima. En primer lugar, ella. Ella fue la primera redimida. Incluso desde antes que naciera el Redentor del mundo, Él la redimió. En atención a los propios méritos de Él, pues, ¿verdad? De Jesucristo, que es el que iba a venir a morar en ella. Bien, veamos el capítulo 11. Pasemos al capítulo 11, titulado La Asunción y la Realeza de María. No debemos de desligar la Asunción y María Reina del Cielo. No debemos desligarlo. Este capítulo no lo desliga. Veamos una breve introducción. Desde los primeros siglos de la Iglesia, existen en los cristianos el sentir común de que María es la primera criatura redimida por Cristo, ya lo decíamos, y que fue redimida de forma eminente, única y singularísima. La redención de María fue la única que fue redimida antes incluso que viniera a la existencia, a la unión hipostática, el Redentor del mundo. Ella es la madre del Redentor, esencial y absolutamente referida al Redentor y a su obra de salvación. Esto significa que María no la podemos desligar nunca de su Hijo Jesucristo, Redentor del mundo, y nunca debemos referirnos a ella fuera de la historia de salvación de Dios para con nosotros. Ella está incluida en ese plan. Ella fue la primera colaboradora en el plan de salvación. La primera asociada, dice el Concilio Vaticano II, la hizo socia. Me gusta esa palabra porque es bonita. Entonces, en ella, en María, llega a su plenitud y se manifiesta en toda su perfección la redención operada por Cristo. Es lo que decíamos antes, ¿no? Ella fue redimida de una manera eminentísima, singularísima y exclusivamente. Solo a ella se redimió de una manera preventiva. Solamente ella. Nosotros fuimos redimidos ya una vez que habíamos cometido pecado. Ella no, ella sin haberlo cometido. ¿Por qué razón? Porque se le anticipa en el instante de su concepción, se le anticipan todas las gracias para que ella no fuera presa, digamos así, de esa consecuencia del pecado original. En primer lugar, no tener el pecado. En segundo lugar, no tener las consecuencias de ese pecado original, que todos los hombres lo arrastramos. Entonces, en ella se manifiesta esa plenitud y esa perfección de la redención operada en Cristo, porque el valor infinito que tiene la redención de Cristo es porque no solamente viene a perdonar a los que ya cayeron, sino que previene para que María no cayera ni en la garra del pecado original, ni en la garra de los propios pecados.
Ella fue entonces un signo, un símbolo de lo que hizo la plenitud y la infinitud, pues, y la perfección misma de la redención de Cristo. Esta perfección de la redención de Cristo, que con la Santísima Virgen María es redimida, esto abarca todos los misterios de su existencia. La redención de María, por la redención de Cristo, abarca. María es redimida en todos los misterios de su existencia, desde su inmaculada concepción y su nacimiento hasta su asunción y su glorificación al cielo. Es decir, hasta incluirla a ella misma en el misterio de su gloriosa asunción a los cielos y de haber sido constituida reina del cielo y de la tierra, de todo el universo, que ese es el tema de este capítulo 11. Al igual que el ser y el vivir terreno de la Santísima Virgen María, igual que su existencia humana, su glorificación solo encuentra un marco adecuado en su referencia de su maternidad con Cristo y al puesto que como madre ocupa en la historia de la salvación de los hombres. Entonces, yo diría que la asunción de María, reflexionando en este párrafo, y su realeza, su glorificación como reina, es una consecuencia de su maternidad divina, que fue la misión propiamente de ella, ser la madre del Redentor, ser totalmente asociada a Él, ser redimida anticipadamente por Él para esa misión que ella debía colaborar pues con el Redentor. Por esa razón entonces su glorificación y su asunción al cielo está ligada con su vida terrena y su glorificación en referencia a su maternidad divina. Ahora bien, la glorificación de la Santísima Virgen María, por eso, encuentra su fundamento y su sentido en la maternidad divina y en la misión materna sobre todos los hombres que se le ha conferido por ser la madre del Redentor. Miren, entonces, venimos a decir lo mismo, ¿verdad? Que María fue glorificada en el cielo porque fue la madre de Dios. Esa es la base. Esa es una consecuencia de su maternidad divina, ser glorificada, llevada al cielo en cuerpo y alma. Ahora bien, la unión con su hijo fue causa, acuérdense de lo del Vaticano II, que ella fue socia de su hijo Jesucristo en la obra redentora, ¿verdad? Me gusta esa palabra, ser la socia. Entonces, la unión, su asociación con su hijo fue la causa de que ya en esta vida terrena, la Santísima Virgen María recibiera en grado singular la gracia obtenida por él. ¿Por quién? Por la gracia que nos obtuvo la redención de Cristo. La muerte, la resurrección, la muerte, la pasión, agreguémosle, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo tiene una virtud infinita. Entonces ella, de esta virtud infinita de la pasión de Cristo, ella recibe en grado singular todas las gracias que da la redención de Cristo. ¿Por qué? Porque todo esto lo hace Dios en atención más bien en prevención de los méritos de Cristo. Y en atención a estos méritos de Cristo fue preservada de todo pecado por una especial gracia de Dios divina. Y también engendró y dio a luz a Jesús sin menoscabo de su virginidad. Ya lo veíamos en el capítulo anterior. Ella no fue desdeñada su virginidad porque ella fue preservada por una especial gracia de Dios en atención a los méritos de Cristo. Dio a luz entonces y engendró y dio a luz a Jesucristo sin menoscabo de su virginidad. También participó íntimamente en la vida terrena de su hijo, incluso sufrió con él,
según aquella profecía de Simeón, una espada te traspasará el alma. Entonces ella participó íntimamente en la vida terrena de su Hijo Jesucristo. Y por su aceptación a la voluntad de Dios, ella intervino de una manera activa en la obra redentora. Por eso se habla, muchos teólogos hoy están hablando de la corredención de María, esa asociación que ella tuvo con su Jesucristo en la obra redentora. Entonces, en ese sentido, cuando ella acepta la voluntad de Dios, se está uniendo a Él, está participando con Él y está interviniendo de una manera activa. ¿Y por qué dice el texto de una manera activa? Porque recuerden que en las bodas de Caná, por su misma insistencia, Jesús se manifiesta, hace el primer milagro. Entonces, la actividad en la historia de la salvación, la actividad de María, de una manera beligerante. Ella no está esperando de una manera pasiva que le venga todo. Ella actúa, entonces intervino de una activa activa en la obra de la redención, siendo ella configurada con Cristo de forma única. Ella fue socia de una manera única y exclusiva, porque ella consagró toda su vida, su pureza, su virginidad, su vida entera la consagró a su Hijo Jesucristo. Fue única entonces esa configuración que tuvo ella con su Hijo Jesucristo. Asimismo, entonces, la Santísima Virgen María fue asociada por el Padre Dios de modo extraordinario a los misterios gloriosos de Jesucristo resucitado, ¿verdad? Entonces, María, Dios Padre la asocia a los misterios gloriosos de Jesucristo porque ella fue asociada y totalmente unida por la voluntad de Dios a la vida terrena de su Jesucristo. Entonces, por lo tanto, el Padre, de una manera extraordinaria, la une a los misterios gloriosos de Cristo resucitado y a la obra redentora de Cristo. Entonces, su glorificación, o sea, la asunción de María al cielo y su coronación como reina, que es su glorificación, no es solo el coronamiento de una asociación a la glorificación de Cristo, sino que también es la condición necesaria para el ejercicio pleno de su misión materna con respecto de los hombres. Aquí viene una revelación más hermosa de este misterio de la Asunción y la realeza de María. Dice que la glorificación de María, mire, es que Jesucristo ya una vez que muere y resucita, Él ya aportó toda la riqueza infinita de su redención para la salvación de todos los hombres. Ahí ya está definido Cristo, ya hizo, dice San Pablo, muere una vez para siempre, ya no muere más. La Santísima Virgen María necesitaba para seguir siendo o seguir ejerciendo la maternidad universal, debía haber sido, no debía haber sido, sino que fue, pues, de hecho fue. Más bien el Padre del cielo le concedió de una manera extraordinaria esta coronación de ella a la glorificación de Cristo, porque se necesitaba que la Santísima Virgen María en el cielo tuviera esa dignidad y esa condición para poder ejercer en plenitud la misión materna con respecto a todos los hombres, o sea, la misión universal, la maternidad universal de María. Ella no la pudiera ejercer en este momento, estando ahí en el cielo, si ella no fuera reina, coronada reina. Eso lo vamos a ver más adelante, que lo explica de una manera más bonita. Muy bien. En la consideración teológica, la realidad de la glorificación de Nuestra Señora, la Siempre Virgen María, se suele estudiar principalmente en dos facetas, ¿verdad? Una primera faceta de la glorificación de María es su asunción al cielo, y una segunda faceta es la coronación de María reina, ¿verdad? Estas dos realidades se hallan íntimamente conectadas
y constituyen como dos facetas de la glorificación de María. Primero es asunta al cielo, después coronada reina. En efecto, si Cristo, después de su resurrección, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos muertos, como es el credo, y que su reino no tendrá fin, entonces, por principio de analogía, porque tenemos que asociar a María con este Cristo resucitado, sentado a la derecha del Padre, tenemos que asociarla a ella por analogía. Entonces María, por esta misma razón de Cristo subió al cielo, ella también fue asunta para reinar con su Hijo en el cielo. Asunción y realeza están tan íntimamente, tan estrechamente unidas, que en la oración de la Iglesia se encuentra muchas veces unida. Como se hace notar en la exhortación del Papa Pablo VI, Marialis Cultus, sobre el culto a la Santísima Virgen María, la razón por la que la fiesta de María Reina se ha colocado el 22 de agosto, esto es, en la octava de la Asunción, es precisamente para demostrar esta unión entre estas dos festividades, en estos dos momentos, en estas dos caras de la glorificación de la Santísima Virgen María. Esto significa, fíjense ustedes, 15 de agosto, Asunción de María. 7 días después, 22 de agosto, María Reina. Es la fiesta que celebramos. Es la coronación de María como Reina del cielo y tierra. Entonces, la reflexión está en que nosotros debemos entender entonces que la glorificación de María está compuesta en dos facetas. Primero, su asunción al cielo. 8 días después, su coronación como reina. En un documento de trabajo, un teólogo que se llama Ro concluye afirmando la conveniencia profunda, permítanme que estoy subrayando aquí, la conveniencia profunda en este documento de este escritor Ross, este teólogo, dice que la conveniencia profunda que relaciona la asunción gloriosa de la Madre de Dios con su realeza, en este sentido dice, creemos encontrar en la realeza de María, o sea, María Reina, en esto encontramos un argumento de conveniencia para su asunción corporal. Y por esto podría decirse que asunta quia reina, y no solo porque la asunción corporal ha sido la ocasión y la condición para que María ya reina por la encarnación, claro que sí, ya reina por la encarnación y la compasión, ejerza efectivamente su poder sobre el reino universal de Cristo, y puede decirse entonces, Regina Quia Assumpta, es reina porque es asunta. Es de origen ciertamente antiguo esta frase. Y la tendencia a fundamentar la asunción de María por su realeza, así por ejemplo San Andrés de Creta y San Bernardito lo reafirmaban, que ella fue asunta porque era reina. Ella es reina, dice el texto, incluso desde la misma encarnación que encarna al Rey del universo. En ese momento ella se hace la reina madre. Entonces, ¿por qué reina es asunta al cielo? Dice San Andrés de Creta y San Bernardino. Es hermoso, definitivamente, la reflexión sobre esta particular gracia que recibe la Santísima Virgen María de haber sido asunta al cielo. María, entonces, ha sido llevada al cielo en cuerpo y alma. Y ahí en el cielo es glorificada de un modo singular por Dios. Única, la única reina del universo que existe. Por eso dice singular. Esta glorificación singular y única
que recibe la que es hija de Dios, madre de Dios, hijo, esposa del Espíritu Santo, o sea que hija, madre y esposa de la Santísima Trinidad, se resume prácticamente en el título de la reina del cielo y de la tierra, la reina del universo. Entonces es lógico, por lo tanto, que por metodología incluyamos en este capítulo el estudio de la realeza de la Santísima Virgen María a continuación de este estudio de su asunción al cielo, porque estamos reflexionando sobre el dogma de la asunción, pero no lo podemos desligar de su realeza. Entonces, ambas realidades, la asunción y la realeza de María, en efecto, no son otra cosa que dos aspectos del mismo misterio en la vida de la Santísima Virgen María. Asunta a los cielos, la Madre del Redentor, reina con su Hijo eternamente. Y al considerar esta verdad, se destacan en la consideración teológica dos textos de la Sagrada Escritura que guardan una estrecha conexión entre sí mismas. El pasaje de San Pablo a los Filipenses 2, del 5 al 11, y el texto del Evangelio de San Lucas de la Anunciación 1:48. La comparación es interesante. Recuerden el pasaje de los Filipenses 2, del 5 al 11. Jesús, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se anonadó y se hizo hombre y se sometió incluso, dice, a la esclavitud, y se anonadó tanto que se hizo esclavo y fue capaz de incluso morir, dice, y con la muerte peor, dice el texto de San Pablo, y muerte en cruz, dice. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y el texto de San Lucas, pues, que le dice el ángel a María: el Espíritu descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, etcétera, etcétera. Muy bien. En la vida de María, por lo tanto, esa vida de ella tan íntimamente asociada a Cristo, esta vida se reproduce también en este misterio de la kenosis y de la exaltación. Su exaltación, o sea, su asunción al cielo, y su realeza están relacionadas con el anonadamiento de su entrega y de su sacrificio que hizo Jesucristo y que hizo ella también. Y ella lo hizo con su humildad de esclava. Yo soy la esclava del Señor. Al mismo tiempo, esta realeza de María no es más que manifestación plena del reino de Dios. En María se manifiesta en forma singular y plena esa realidad teológica de la realeza del pueblo cristiano que hacía escribir a San Pablo al dirigirse a los cristianos y les decía: vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, gente santa, pueblo santo, dice el canto de la liturgia, en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Entonces, la glorificación de la Santísima Virgen María, en efecto, es participación materna en la glorificación de su Hijo, y también es manifestación singular y plena del carácter regio del pueblo de Dios. Entonces, en ella se manifiesta lo que seremos nosotros, o lo que somos en la liturgia. Somos pueblo real. ¿Qué quiere decir regio o real? Que somos del Rey, de Dios, de la realeza divina. Entonces, todo esto se concentra, pues, en la glorificación de la Santísima Virgen María. Por eso ella, dice el Concilio Vaticano II, es la primera cristiana, es la figura de cómo debemos de ser todos, es el anuncio escatológico de cómo seremos nosotros después cuando lleguemos al cielo. Eso es María. Ahora bien, llamar pues reina a la Santísima Virgen María tiene mucho que ver con la verdad revelada y muy poca o ninguna relación con una determinada concepción de la vida de la sociedad civil.
Su realeza ha sido siempre analógicamente relacionada con el misterio regio de Cristo. El misterio que Cristo es Dios y es Rey del universo. Entonces eso está relacionado con su maternidad y con su realeza. La realeza de la Santísima Virgen María, María Reina, está íntimamente relacionada entonces con el misterio de Jesucristo, Rey del universo. Y no con otras realidades, ¿verdad? O otras realezas mundanas. Nada tiene que ver la realeza mundana. Los reyes de este mundo, dice Jesucristo, maltratan a su pueblo, los asesinan. La Santísima Virgen María ha sido siempre entendida y en su realeza en el sentido evangélico de la palabra de Dios. En el mismo sentido en que la doncella de Nazaret entendió siempre su vida como la vida de la esclava del Señor, dice San Lucas capítulo 1:38. María es reina en cuanto que es esclava del Señor. María es reina en cuanto es madre del Redentor. Y María es reina en cuanto es madre de todos los hombres. Y también ha sido hecha reina, María ha sido hecha reina del cielo y de la tierra, de todo el universo, diría yo, precisamente para que pueda ejercer con plenitud su influencia materna sobre todos nosotros. La realeza de la Santísima Virgen María está estrechamente relacionada con su misión materna. Ella es reina, madre de misericordia, dice la letanía, y una intelección de la verdadera naturaleza de esta exaltación de María y de esta realeza de María exige tener presente siempre toda la vida de la Virgen María, puesto que estos misterios no son otra cosa que el cumplimiento de su razón de ser. Ella fue la madre de Dios y la razón de ser de la madre de Dios es vivir allá en el cielo con su hijo. Vino a ejercer una misión con su hijo, pero la realidad de ser de ella es el cielo. La elección eterna para una maternidad singular, única y universal, ¿verdad? Es la elección que ha hecho de que ella sea constituida. Entonces, a través de su ascensión y su realeza, asunción y realeza, sea constituida como la reina del universo, reina y madre de misericordia. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.